En este video demostraremos la simulación de un circuito regulador de voltaje que utiliza diodos Zener. El software a utilizar para mostrar el funcionamiento del circuito es una comparación entre Multisim y Orca Capture. La intención es verificar la curva característica de la respuesta del circuito regulador de voltaje. Para eso iniciamos con el circuito construido en Multisim. En Multisim hemos capturado este circuito, el cual consta de una fuente de corriente directa, un circuito divisor de voltaje, y justo sobre uno de los resistores, en este caso el resistor R2, es donde nosotros queremos verificar que el voltaje que estamos marcando como voltaje de salida se va a regular al voltaje del diodo Zener. El diodo Zener que estaremos utilizando es en una primera simulación un diodo Zener completamente ideal, y después lo estaremos cambiando por un diodo 1N750, el cual tiene como regular el voltaje de Zener de 4.7 volts. Entonces vamos a empezar con el diodo ideal, vamos a reemplazarlo. Los diodos Zener están dentro de lo que es la librería de componentes, la parte de diodos virtuales, y aquí tenemos nuestro diodo Zener. El diodo Zener lo colocamos y le capturamos en este caso un valor de 4.7 volts y tiene una corriente de ruptura de 20 mA. Significa que la corriente, si la corriente por el diodo Zener cuando está trabajando en la región inversa es de 20 mA o superior a 20 mA, el diodo Zener se va a dañar. Tenemos listo, aquí está nuestro diodo Zener, y ahora nada más como recordatorio, los distintos componentes los capturamos dependiendo de nuestra caja de herramientas. Los resistores se encuentran dentro de lo que es la biblioteca de básicos. Aquí tenemos resistores. Los resistores los podemos ir a buscar del valor 1 kilo ohm, 10 kilo ohms, que es lo que estamos utilizando. No voy a poner ninguno porque ya los tenemos. Los diodos, como ya lo mencionamos, están los diodos virtuales, que son los diodos rectificadores o diodos Zener, pero también puedo tener la librería de diodos, que en este caso pues, estamos usando el 1N750, o diodos rectificadores que podría haber, por ejemplo, aquí tenemos el 1N4001, ¿no? Aquí está el 4001, 4009 está, 4007, 4006, etcétera, etcétera. Igual, ¿no? La parte de la fuente, obviamente la capturamos de lo que es Play Source, y en este caso necesitamos fuentes de poder, una fuente de DC, que es la que está colocada en este lugar, y la tierra, la referencia que es ground. Tampoco la ponemos nada y estamos listos. En este momento podemos hacer una simulación, como ya lo conocemos, interactiva dentro de Simulink, dentro de Multisim, y podemos verificar las corrientes y voltajes mediante estos indicadores. Sin embargo, en esta ocasión no quiero una simulación interactiva, sino quiero verificar cómo cambia el voltaje de salida al variar la fuente de voltaje de entrada B1 desde un valor inicial hasta un valor final, que voy a definirlo mediante un barrido de DC. Este es un tipo de análisis, el cual viene en este lugar. Recuerden, la simulación interactiva se puede ver. Tenemos otros tipos de análisis, en este caso un barrido de DC. Estamos diciendo que es para nuestra fuente B1, que es esta fuente, que va a variar desde 0 volts hasta 30 volts en incrementos de 0.5. Definimos nuestra salida. Nuestra salida hemos capturado tanto el voltaje del nodo de salida, que está etiquetado como Vout, y la corriente del diodo, la cual no me aparece como una corriente del dispositivo aquí, y es la razón por la cual la hemos capturado como una expresión, editar expresión, en la cual nosotros podemos poner la corriente del resistor 1, que sería la corriente que viene por aquí, menos la corriente del resistor 2, que es la corriente de acá, y eso obviamente nos da la corriente del diodo. Esa es la expresión que se coloca aquí, IR1, damos doble clic, después ponemos menos IR2 y eso se va capturando en este lugar. Aquí es donde lo ponemos. Voy a cancelarlo porque ya la tenemos esa expresión, aquí está. Una vez que ya dijimos ya hemos capturado nuestra salida, ya tenemos los parámetros de análisis, ya podemos hacer que corra la simulación para verificar el comportamiento de esto. Tenemos, ya no lo voy a hacer de forma repetida porque ya lo tengo en este lugar. Aquí está mi salida, mi corrida
para cuando el diodo es el diodo ideal. Como se nota, en el eje horizontal yo tengo lo que viene a ser el voltaje de la fuente, cómo varía desde 0 a 30 volts, tal y como lo definimos, en incrementos de 0.5. Y ahora verificamos en este caso el voltaje de salida, que observen ustedes que al inicio, mientras el diodo Zener no trabaja, el voltaje de salida cumple con la regla del divisor de voltaje, se puede verificar los resultados. Y justo cuando el diodo Zener empieza a trabajar y hace que circule una corriente por él, el trazo en verde es la corriente del diodo Zener, está marcada aquí. En ese momento el diodo Zener regula y mantiene un voltaje casi constante. En la práctica tiene una ligera variación debido a que el voltaje del diodo Zener no permanece constante, tiene una ligera variación. Veamos con los cursores cómo efectivamente, voy a mover el cursor, en este caso el cursor 1, para que veamos los distintos valores. Al principio vean ustedes cómo el voltaje va subiendo de forma proporcional a lo que vendría a ser el voltaje de entrada. Hay un divisor de voltaje más o menos de 1/10, ¿sí? 1/10 se queda en este lugar y 1/9 se queda en este otro lugar. Mientras que la corriente obviamente es casi cero porque está trabajando el diodo Zener en la región inversa y aún no llega a la región de Zener. Conforme nos vamos acercando al voltaje del Zener, el diodo Zener empieza a hacer su labor de regular y obviamente la corriente empieza a incrementarse. Llega un momento en el cual la corriente ya es suficiente para que el Zener se prenda y efectivamente observen ustedes cómo la salida empieza a regularse a 4.65 a pesar de que el voltaje de entrada empieza a crecer de forma considerable. Seguimos aumentando el voltaje, vamos a 9 volts y vean ustedes cómo la salida sigue en 4.67, que es el voltaje del Zener que está etiquetado para 4.7. Eso significa que yo podría evaluar en qué momento el Zener empezó a funcionar, que más o menos es alrededor de 1 mA, y cómo mantiene el voltaje de salida en 4.7 a pesar de que la corriente del Zener incrementa. Obviamente la corriente sobre la resistencia R2 se va a mantener casi constante porque el voltaje es casi constante. Obviamente si incrementamos más allá de un nivel de voltaje la entrada, lo que va a pasar es que la corriente puede sobrepasar la corriente máxima del Zener y por lo tanto dañar al dispositivo. Para un nivel de voltaje de 20.29, la corriente ya está en 15.12. Si dijimos que la corriente máxima que el Zener soportaba era 20 mA, significa que con 25 volts y en este circuito sería suficiente para que el diodo Zener ya estuviera corriendo riesgos de dañarse. Voy a cerrar esta parte y en un momento más vamos a regresar a ella haciendo el cambio de este diodo Zener que fue ideal, pero por el modelo del diodo ya comercial, que en este caso dijimos que era el 1N750. Entonces tomamos el diodo Zener 1N750, lo colocamos en este lugar y ahora vamos a ver cómo funciona esto. Volvemos a hacer nuestro barrido de DC, volvemos a hacer la simulación y esta es la curva característica que obtenemos ahora. Observen ustedes cómo efectivamente el funcionamiento es bastante similar al que teníamos con el diodo ideal. Y nuevamente voy a mover mis cursores. Vean ustedes, está mostrando del cursor 1, X1, Y1. Al principio casi cumple la parte del divisor de voltaje, mientras que la corriente, vean, es todavía muchísimo mejor la corriente del Zener que no ha empezado a funcionar. Cuando me voy acercando a los 4.7 volts, en ese momento es cuando el Zener empieza a trabajar y la corriente empieza a circular por él. Observen ustedes cómo efectivamente mantenemos los 4.7 volts de salida y la corriente del Zener sigue incrementándose. Igual otra vez, si llegamos nuevamente a los 20 mA que soporta este dispositivo, sucede a los 25 punto y fracción de volts. Esta es la simulación del circuito regulador de voltaje, que en este caso regulamos a 4.7 volts porque así fue especificado el Zener para el voltaje de salida. Esta es la forma en cómo hacemos la simulación en Multisim. Vamos ahora a hacer la simulación en el otro paquete de simulación que es Orca Capture.
el cual ya está capturado el circuito aquí. Yo espero que nadie tenga ningún problema de cómo se realiza la captura de estos componentes. Y solo para recordar, en la parte de File, si yo inicio un nuevo proyecto, debe ser un proyecto forzosamente de simulación analógica o mezclada. Aquí le voy a poner el nombre, voy a poner en este momento un nombre cualquiera y lo voy a salvar en un folder, el folder que yo deseo. En ese momento voy a decir que creo un proyecto en blanco, le doy OK y en este lugar es donde yo empiezo a capturar mis componentes. Los componentes los obtenemos de la librería de componentes que está en este lugar y obviamente hay que cargar la librería. Las librerías las colocamos en este lugar. Si no aparecen aquí las librerías apropiadas, siempre es posible sumar librerías desde acá y buscarlas en la biblioteca de PSpice. En este momento yo voy a usar la librería de diodos, el diodo 1N750. Aquí no hay diodos ideales, sí hay diodos ideales, diodos de evaluación, pero solo rectificadores, no Zeners. Entonces yo tengo un diodo de evaluación, pero sí es el modelo del diodo Zener 1N750. Es el que yo estoy tomando, lo coloco en este punto, lo puedo rotar, control R, es la forma como se regularmente lo hace, o con botón derecho y hacemos aquí las rotaciones. Resistores, del mismo modo, aquí ponemos R de la librería de análogos, igual, ¿no? Lo ponemos en su lugar respectivo. Aquí está, igual para el otro resistor, entonces, y lo colocamos. Las fuentes, pues la fuente es una fuente de DC, VDC, y entonces es esta fuente la que yo coloco y ya. La referencia o tierra la colocamos desde esta biblioteca. Aquí está Placeground y tiene que ser el 0 de Source. Le damos OK y la colocamos. La conexión de los elementos la hacemos con esta herramienta de colocar alambre y vamos haciendo nuestras conexiones. Ahí está. Voy a cerrar no es necesario porque ya lo tenemos construido. No voy a pedirle que lo salve, no es necesario. Cerramos toda esta parte del documento que solo hicimos de prueba y nos regresamos al que ya teníamos. Cerramos nuestra librería de componentes y este es nuestro circuito. ¿Qué hemos hecho además de construir el circuito? Hemos colocado unos marcadores tanto de voltaje como de corriente. Marcador de voltaje viene a ser el marcador de corriente es este. Importante, cuando coloquen un marcador de corriente, procuren elegir una de las terminales del dispositivo donde quieren medir la corriente. Si lo colocan en otro lugar, les marcará un error. Vean ustedes cómo dice que el marcador será ignorado a menos que esté en una de las terminales de dispositivos. En este caso está colocado en la corriente de salida del diodo. Y esto es importante marcarlo porque cuando hagamos la gráfica vamos a observar que aparece un signo negativo porque efectivamente estamos en la terminal del cátodo del diodo Zener. Muy bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a definir nuestro perfil de simulación. Para definir nuestro perfil de simulación damos clic en este botoncito que dice nuevo perfil de simulación, el cual habrá que darle un nombre y aparecerá de inmediato la ventana donde nosotros podemos definir los parámetros de la simulación. Hay que darle un nombre a ese perfil de simulación y después decir lo que hay que crear. Como yo ya lo tengo listo, no lo voy a hacer y solamente voy a editar para que vean los parámetros que configuré. Al editarlo me aparece esta ventana y ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo un barrido de DC, una variación de voltaje de corriente directa para esta fuente, la fuente B1, la cual yo la estoy definiendo aquí. Es una fuente de voltaje que se llama B1, que tiene un valor inicial de 0, que tendrá un valor final de 30 en incrementos de 0.5, similar a como lo hicimos en Multisim. Aplicamos y le damos OK. Una vez que ya lo hemos hecho, ya podemos correr nuestra simulación. Al correr nuestra simulación con este botón Run PSpice, el ambiente de simulación hará la construcción del modelo, resolverá las ecuaciones y nos dará los resultados, tanto para voltaje, que es nuestro voltaje sobre la resistencia, y la corriente sobre el diodo. Nos va a abrir nuestra ventana del proof, el cual es esto que está aquí. Obviamente no van a aparecer de esta forma los trazos, habría que configurarlos. ¿Y qué fue lo que yo hice? Bueno, simple y sencillamente, como primer paso, lo que marqué es que yo necesitaba dentro de la gráfica un nuevo eje Y, para que tenga yo tanto el eje izquierdo como el eje derecho.
En el eje izquierdo he dejado el voltaje de salida y en el eje derecho he dejado la corriente del diodo. La corriente del diodo, efectivamente, vean ustedes que aquí aparece el signo negativo. Esto es muy interesante hacerlo de esta forma porque podemos en la misma gráfica comparar los momentos en los cuales cómo la corriente del diodo empieza a crecer porque alcanzamos el voltaje de umbral del Zener y cómo el voltaje de salida empieza a mantenerse regulado a los 4.7 volts. Igual que en Multisim podemos usar los cursores para observar que efectivamente tenemos estos resultados que estamos comentando. Entonces, si yo uso mis cursores, los cuales están en este lugar, cursores, display, aquí está, en esta ventana aparece. Yo puedo entonces sin ningún problema marcar los distintos valores, elegir, ¿ya lo vieron? Y entonces vean ustedes cómo efectivamente me dice que el voltaje es 4.65 mientras la corriente es 8.10 miliamperes. Voy a mover el cursor, lo voy a tratar de llevar a cuando todavía no está encendido el diodo en este lugar. Acuérdense que hay un divisor de voltaje y la corriente, déjame mover un poco esto, la corriente en ese momento anda en el orden de 16.6 microamperios, que es justamente la corriente del diodo no encendido. Nos vamos más atrás y vean ustedes que la corriente anda en el orden de los nanoamperios, 139.381 nanoamperios. Y cuando el diodo Zener empieza a hacer su función de regular el voltaje, la corriente va creciendo y podemos comprobar de forma similar a como lo hicimos en Multisim, que cuando yo alcanzo mis 20 miliamperes, ya casi estoy cerca, 19.32, sigo avanzando, aquí está más o menos los 20 miliamperes, el voltaje de entrada está en 25 volts, que es similar a lo que nosotros teníamos en Multisim, y el voltaje de salida está en 4.7 volts. Si yo aumento más el voltaje de entrada, lo que va a pasar es que este diodo se va a dañar. Espero que con esto haya quedado comprendido la parte de cómo simular en Multisim o en Orca Capture y además haya quedado completamente claro que los resultados son similares y no tenemos ningún problema con cuál ambiente de simulación vamos a trabajar nosotros. Por el momento eso es todo, nos vemos en un próximo video.